Dando lectura al libro de Efesios capítulo 4 versos 7 al 16, y le vamos a dar lectura. Ustedes me van a seguir ahí la escritura y de ahí vamos a proseguir. Vamos a utilizar ese texto como base, quizás para ahora y para la próxima ocasión que demos el estudio, ya que tenemos varios días de fiesta que vamos a estar eh, ya enfrentando en el transcurso de lo que queda del mes. Porque este año se ha ido como agua, ¿no? Así. Así que mientras más rápido pasan los días, más se acerca el Señor. Qué bueno, Señor. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 4, versos 7 al 16, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, que somos nosotros, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. Dios le bendiga. Bendiga. Vamos a estar tocando un poquito de eso ya mismo. Así que una de las cosas que nosotros estuvimos hablando la semana pasada con relación a la importancia de los dones es que después de la experiencia del día de Pentecostés, la iglesia había establecido una prioridad nueva. Y dentro de esa prioridad era la de formarse como cuerpo de Cristo. Ya Cristo no estaba presente, por lo tanto la iglesia se iba a unir como cuerpo. Se iba a unir en todo lo que el Señor le había encomendado después de aquella experiencia de Pentecostés, después de aquella experiencia del Espíritu Santo, después de aquella experiencia de aquello sobrenatural que vino sobre ellos. Ahora había unas prioridades. La primera prioridad era unirse, era establecer metas, era llevar precisamente lo que el Señor dijo, que les dijo a ellos: ustedes quédense en el aposento, no salgan de ahí hasta tanto no sean, ¿qué? Llenos, revestidos del Espíritu Santo. En otras palabras, o sea, y continúa diciendo: y luego me serán, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en los confines de la tierra. O sea, la experiencia inicial para la iglesia era el bautismo, la ayuna, la llenura del Espíritu Santo. Y una vez la iglesia recibió el Espíritu Santo, ahora tenía una prioridad de unirse para cumplir esa misión, porque ellos habían quedado marcados con las palabras del Señor, y la experiencia del Espíritu Santo confirma todo lo que Cristo les habló en el transcurso de su ministerio. Ahora la iglesia estaba enfocada en hacer la voluntad del Señor, y por ello se une y se convierte la iglesia en el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Y luego pues la otra prioridad era que establecerse como una comunidad de creyentes. Y eso lo vemos cuando cada uno vendía sus posesiones y nadie hacía suyo lo que tenía, sino que lo compartía con sus hermanos. O sea, cada cual buscaba la forma de cubrir al hermano que estaba necesitado.
era un tipo de comunismo, ¿no? La filosofía del comunismo, socialismo es muy linda cuando usted la lee, pero en la práctica los hombres la han distorsionado, el mismo pecado. Pero cierto es que el principio bíblico, cuando hablamos con relación a lo que es la iglesia, establece esa unidad, esa proyección parecida a la filosofía de comunismo, socialismo, que cada cual compartía el pan. Si usted tenía comida y el hermano no tenía, pues yo picaba por la mitad lo que yo tenía y lo compartía con mi hermano. Y eso era una hermandad que se había formado a tal forma que se había convertido en una comunidad de fe. Y de ahí donde se deriva este término, ¿no? De lo que somos una comunidad de fe, precisamente porque reflejamos o practicamos esa unidad, porque somos el cuerpo y velamos unos por los otros. Se supone que velemos unos por los otros, que oremos unos por los otros, que cuidemos unos por los otros. Dado eso, con eso dicho, a la misma vez, pues Dios comienza a bendecir la iglesia. Y el apóstol Pablo, Dios llama al apóstol Pablo con una encomienda después de estar persiguiendo a la iglesia. Y Dios comienza a revelarle a Pablo unas cosas profundas dentro de lo que enseñaba Pablo a todas las iglesias. Y una de las cosas que Pablo enseña era lo relacionado a los dones espirituales. Y comienza a enseñar o traer la enseñanza de los dones espirituales y relacionarlo con la importancia de que entendamos que como cuerpo de Cristo, los dones se supone que funcionen dentro de ese cuerpo con un propósito, y el propósito fundamental es para edificación, para crecimiento, para ministrarlo unos a los otros. Es un resumen, ¿no? Para que por lo menos tengan una idea de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Por eso entonces, en la lectura, en el capítulo 4, cuando vemos que ya leímos todos los versos, ¿no? Sí, correcto. Entonces Pablo está hablando de la unidad del Espíritu, lo que hace la unidad del Espíritu. Y hace claro la misión del Señor. Cuando Cristo vino, dio su vida por nosotros, y luego Cristo vino a reconquistar, a retomar lo que Adán entregó en el principio. Adán lo entregó todo. Adán entregó lo más preciado. Adán despreció lo que Dios había compartido con él. Adán despreció el regalo que Dios le dio. Dios le dio a Adán el privilegio de ser el mayordomo, el administrador, el gobernador, el que iba a gobernar en el huerto del Edén. Y le dio todas las herramientas necesarias, sabiduría, le dio todo. Y para que no estuviera solo, también le dio una compañera. Así que Dios fue bueno con Adán. Pero Adán no se cuidó de aquello que se les prohibió. Y por hecho cayó en el pecado y queda entonces expuesto, queda fuera del área de esa bendición y perdió todo. Lo entregó la autoridad. Le dijo al diablo: esta autoridad es tuya ahora. O sea, el diablo dijo: ahora esta autoridad es mía. Y se la arrebató de las manos. Entonces el hombre perdió esa autoridad. Pero la historia bíblica dice que Cristo vino a retomar esa autoridad. Cuando la Biblia habla, dice que Cristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, este era el diablo, y vino a reconquistar, vino a retomar lo que el hombre había perdido. Y es ahí donde el apóstol Pablo lo presenta de una forma clásica, cuando dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a quienes, a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo, ¿qué? Para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y ahí continúa hablando con un propósito, y es para la edificación del cuerpo. Así que Pablo fue claro en su enseñanza cuando decía y cuando explicaba que los dones quien los da es el Señor. Quien los reparte es el Espíritu Santo, según la necesidad de
de cada comunidad de fe. La doctrina de los dones es casi algo exclusivo del apóstol Pablo. Y es una de las doctrinas paulinas donde Pablo hace énfasis, bastante énfasis en lo que son los dones del Espíritu. Pero Pedro también llegó a mencionar en sus escritos el tema relacionado a los dones. Si nosotros miramos en Primera de Pedro capítulo 4 verso 10, ahí vamos a ver que Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, ¿cómo dice? Ministrelo a quienes, a los otros, como buenos que administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, la exhortación de Pedro es, en otras palabras, acá los puertorriqueños, sean responsables con lo que Dios le dio. Sean responsables con lo que ustedes han recibido de parte de Dios. Y ministrenlo. No se queden con él. No lo entierren. Que sea beneficio para otros. O sea, ministrelo a quién, a los otros. O sea, cuando Dios pone en nuestras manos un don, no es para beneficio nuestro, es para beneficio del que está a tu lado. ¿Me están entendiendo? Mientras no entendamos eso, ese don no puede activarse, no se puede desarrollar en nosotros. Porque el principio fundamental de los dones es para que sea de bendición a otros. Si usted está pidiendo, por ejemplo, Señor, yo quiero el don de profecía, pero usted no debe de pedir, no debe de buscar, aunque Dios es el que lo da, pero de parte del ser humano, de parte del creyente, también hay como unos deseos, pero Dios da conforme a la necesidad. Pero vamos a suponer que usted esté rogándole a Dios por el don de profecía, y vamos a suponer que Dios se lo da, pero se lo da ¿para quién? No para usted. No se lo da para usted decir: yo soy el profeta de la iglesia, ahora yo soy el profeta, todo el mundo me tiene que escuchar a mí. No, Dios le dio eso para beneficio de otra persona, que Dios le puede mostrar una necesidad de una persona. Igual que el don de discernimiento, igual que tantos otros dones que se manifiestan dentro del cuerpo de Cristo, que es para beneficio de los que están a nuestro alrededor. Y cuando pertenecemos a una comunidad de fe, va dirigido a edificar ese cuerpo, porque somos un cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la que es la cabeza. Entonces dice: ministrelo a otros como buenos administradores. Por lo tanto, es posible que tengamos un regalo, que es el don de Dios, y por no utilizarlo bien, se nos clasifica como malos administradores. Como malos administradores. Amén. Y tenemos que entender que cuando ponemos en práctica lo que Dios nos da, pues entonces somos buenos administradores. Es como cuando usted se le asigna $10,000. Alguien le regala $10,000. A usted me regala a mí $10,000. A ver si Dios toca aquí a alguien. Manel, está rechequeando la chequera ahí, ¿verdad? Pues Manel me dice: toma estos $10,000 y yo lo que te voy a pedir es que después de 3 años, pues me lo devuelva con un interés. Pues yo tengo que ser un buen administrador, porque me dio 3 años. Ahora yo tengo que calcular qué cosa yo tengo que hacer para multiplicarlo y luego devolverle los 10,000 con los intereses y yo salir ganando. ¿Usted me entiende? Pero si yo no hago eso y yo le cojo a Manel $10,000 y él me los da, y yo no hago eso, voy a terminar no pagándole, ¿verdad? Y Manel se va a poner crispy. Pero al yo no pagarle, entonces yo soy un mal administrador. Un mal administrador, porque Él me dio y compartió conmigo una cantidad de dinero con un compromiso de devolverle a un cierto tiempo con unos intereses. El Señor nos da, y claro, está la parábola de los talentos, y hay otras parábolas que Dios utilizó que tiene que ver mucho con saber ser buenos administradores. Pero en este caso que estamos hablando de los dones, dice: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios da, lo da ¿por qué? Por gracia, por misericordia. No porque nosotros lo merecemos, no porque yo ore y ayune y clame mucho. Amén, eso es parte. Pero yo no puedo decir: Señor, tú sabes que yo oré y clamé y ayuné, ahora me tienes que dar eso. Porque
lo que nos corresponde a nosotros es posicionarnos delante del Señor con todas estas actividades espirituales, y Él va a ver la necesidad nuestra, Él va a ver nuestras peticiones y Él va a obrar conforme a la necesidad. Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Amén. Lo importante es ser consistente y persistente. Así que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa la multiforme que dijimos la otra vez? Exactamente. O sea que Dios obra de varias ¿qué? Formas. Su gracia se mueve de varias formas. O sea, yo dije una vez que es difícil de uno entender al Señor. A mí nadie, pues yo soy el primero que lo diría, a veces yo no entiendo al Señor, ¿entiendes? Pero no estamos para entender al Señor, estamos para obedecerle. Su multiforme gracia muchas veces no se puede explicar cómo Dios en su gracia hace las cosas que hace con personas que nosotros humanamente decimos, ese no se lo merece. Pero sin embargo la gracia de Dios lo levanta, lo restaura y lo encamina de nuevo. Esa es la multiforme gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos dones, cuando recibimos bendiciones de Dios, nosotros no podemos ministrarlas con prejuicio. Con prejuicio. No le voy a ministrar, perdone que te use a ti, ¿no? No le voy a ministrar a Manuel porque Manuel me cae mal. Manuel me cae mal. Manuel no ora 5 horas al día. No se lo voy a dar. Pues yo no puedo hacer eso. Yo tengo que ministrar lo que Dios me dio conforme a como Dios me guíe, independientemente de quién sea Manuel. Y esa debe ser la actitud nuestra dentro del cuerpo de Cristo. Me estoy explicando, ¿no, hermano? Así que Pablo hace énfasis en la operación del Espíritu Santo como el que reparte los dones, que fue algo que tocamos la semana pasada en 1 Corintios capítulo 12, verso 1 al 7, cuando Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No se puede ignorar, es una realidad en nuestras iglesias, en nuestra comunidad de fe. Dios quiere que se manifiesten los dones. Todos tenemos dones, todos tenemos algún don. ¿Cuántos lo sabían? Todos y cada uno de nosotros tenemos un don especial. Nos corresponde a nosotros, como siervos del Señor, como hijos de Dios, lograr activar ese don. Y ya mismo le vamos a decir cómo usted lo va a saber. Entonces sigue diciendo rapidito: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Sigue. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Queriendo decir que quien da la capacidad, quien da la revelación, ¿quién es? El Espíritu Santo. Sigue. Entonces, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿qué? En otras palabras, aquí pueden ver, aquí ¿cuántos habemos aquí? Como 20 o 25, no sé, por ahí. Pues todo y cada uno de nosotros tenemos dones, pero el que opera en nosotros es ¿quién? Es el Espíritu Santo. Es el mismo. O sea, ya no tiene un Espíritu Santo, yo tengo otro, usted tiene otro, y el otro, y el otro, y cada cual opera de una forma diferente. No, el Espíritu Santo opera todo como uno solo, guiándonos hacia una sola meta, para edificarnos unos a los otros, para cuidarnos unos a los otros, para ministrarnos unos a los otros. Amén, hermano. Así que cuando Dios le da un don a usted, Dios le da la capacidad para también ministrarlo conforme a como el Espíritu Santo le guíe dentro de esa comunidad de fe donde usted está. Es para edificación. Y entonces sigue diciendo: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el que es el mismo, no cambia. Y se dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el que es mismo. Entonces 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Así que siempre hay un fin en el Señor. Dios no hace las cosas por hacerlas. ¿Usted me entiende? Nada de lo que Dios hace con nosotros lo hace por casualidad. Dios no nos da las cosas a nosotros para que estemos contentos como en el chiquito, no. Dios nos da las bendiciones y comparte con nosotros su gloria con un fin, con un propósito. ¿Y es para qué? Para que lo pongamos ¿en qué? En práctica, en uso. No podemos enterrar lo que Dios nos dio. Tenemos que ir al máximo, porque mientras más le demos al Señor, más Él nos va a dar. Mientras más terreno cubramos, más grande es la bendición para nosotros.
Es un hecho bíblico. Amén. Amén, hermano. Entonces, cuando miramos Romanos capítulo 12, también ahí se menciona el tema de los dones. Que antes muchas veces se hablaba sobre los 9 dones. Lo cierto es que la Biblia habla más de 9 dones. Y eso lo vamos a tocar más adelante. Pero en Romanos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a qué, a la medida de qué, de la fe. Y si de servicio, en servir, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El 8. Y el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es una descripción que Pablo le da basado en una revelación que recibe a la iglesia en Roma. Así que lo que quiero señalar con esto es que en varios libros, en varios escritos, se hace mención de los dones que van dirigidas a la iglesia, a la edificación de la iglesia, al crecimiento de la iglesia. Y es por eso que en este tiempo que nosotros vivimos, pues es importante que en las iglesias entendamos la importancia de los dones, la importancia de activar lo que Dios nos dio. Yo no puedo, como pastor, como líder, yo no puedo ni debo, que estaría violando un principio de Dios, impedir que un don se desarrolle dentro de la iglesia. Yo no soy el que tengo control de los dones. Quien tiene control de los dones es el Espíritu Santo. ¿Usted me entiende? Quien hace manifestar los dones es el Espíritu Santo. Pero hay unas condiciones, y esas son las condiciones que queremos tocar por encimita en esta noche. Ahora bien, la semana pasada también dije que había una gran diferencia entre talentos y dones espirituales. Que los dones no es lo mismo que fruto del Espíritu, ni tampoco lo mismo que talentos. Porque los talentos son dados por Dios por medio de nuestros padres. Los talentos, muchos nacen con talentos. Los talentos son para beneficiar a la raza humana. Hay gente que tiene un talento de enseñar. Hay gente un talento de arquitectura. Nacieron con un talento. Estudiaron, pero nacieron con eso. Tienen eso, le corre la sangre. Hay otros que tienen talento de dibujar. Desde pequeños están dibujando. Y hacen unos dibujos que usted dice, wow, qué terrible. Y lo que hace fue que lo que han hecho es desarrollar ese talento a través de una escuela, a través de una enseñanza. Son talentos que le sirven para la raza humana. A la misma vez, cuando hablamos de dones espirituales, los dones son dados por Dios independientemente de los padres, independientemente de dónde usted vino, independientemente de quiénes son tus padres. Los dones vienen de parte de Dios. Amén. Y también son dados en el momento de la conversión. Cuando usted se convierte, comienza a relacionarse con el Señor, el Espíritu Santo comienza a ministrar en nosotros y comienza a compartir con nosotros los misterios del Señor, las riquezas en gloria. Por eso Cristo dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que hay una conexión en la obra del Espíritu Santo con el ser humano, con el cristiano, que va llenándonos, que va compartiendo con nosotros esas riquezas en gloria, esas experiencias en gloria. Amén. Pero es importante que nosotros pues estemos alineados con Él. Y los dones son para beneficio al cuerpo del cuerpo de Cristo. O sea que tiene un fin, tiene un propósito todo lo que Dios nos da. Ahora, la distribución por el Espíritu Santo, es importante entender que quien distribuye, quien reparte los dones es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Todos. Todo aquel que se haya convertido, todo aquel que se haya reconciliado, todo aquel que haya hecho un pacto con el Señor, que haya renovado su pacto con el Señor, su relación con el Señor, tiene el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo. Ahora, vamos a Efesios capítulo 4, verso 11. Y aquí vamos a ver precisamente con el hecho de saber que la cabeza del cuerpo es Cristo y que Cristo reparte los dones al cuerpo.
El saber eso nada más eleva este tema de los dones a un nivel de, de santidad, a un nivel de gloria. Saber que los dones, quien los reparte es la cabeza, que es Cristo. ¿Me están siguiendo, hermano? Las señales del movimiento de nuestro cuerpo, ¿quién las da? El cerebro. Sé que el cerebro es el que te da las señales para tú mover los brazos, para tú pestañear, para tú respirar, para que tus pulmones funcionen. Amén. Para que tus órganos funcionen. Quien da las señales es el cerebro. Por lo tanto, Cristo, siendo la cabeza, es el que da la señal en su cuerpo para activar los dones, para activar aquellos que se unieron al cuerpo, se unieron al Señor, fueron injertados al cuerpo de Cristo. Así que usted tiene mucho valor por encima de lo que cualquier persona puede decir, porque estamos injertados en el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces dice, y él mismo, ¿quién es el mismo? Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En otras palabras, que quien los da quien los da es Dios. El solo hecho de saber que Cristo es la cabeza del cuerpo nos debe de hacer sentir a nosotros bien posicionados. Cuando nosotros no entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza, comenzamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Porque ahora sabemos que estamos conectados a Cristo, a la cabeza, y que Él es el que nos da las órdenes, que Él es el que nos da lo que necesitamos para ejecutar la voluntad del Señor en esta tierra, mientras estemos injertados en ese cuerpo. ¿Ustedes me entienden? O sea que como iglesia que somos el cuerpo de Cristo. Es un brazo, las piernas, los dedos, los ojos, la boca, los oídos. Yo no sé qué es usted. Yo no sé dónde estoy yo, si es la boca, los oídos. Yo lo que sé es que soy parte del cuerpo de Cristo y que yo respondo, igual que usted, respondemos a la cabeza, a las instrucciones de esa cabeza, que va dirigida a edificar ¿qué? El cuerpo. El cerebro nos da señales a los órganos, le da señales al hígado, le da señales al riñón, le da señales ¿a qué más? Al páncreas y todos los órganos del cuerpo, para edificación de ¿qué? Para salud de ¿qué? Del mismo cuerpo. Del mismo cuerpo. Todos trabajan en una unidad. Si el hígado no le va a decir al riñón, voy a trabajar solo, quédate tú, vete de vacaciones. No, porque el cuerpo se enferma. Por lo tanto, todos los órganos son importantes para el cuerpo. Y es por eso cuando Pablo utiliza este ejemplo del cuerpo, debemos de entender y valorizar la importancia de que nosotros debemos de funcionar como un cuerpo, como parte integral del cuerpo de Cristo. Y como Él es la cabeza, tenemos que funcionar. Somos un organismo. Y un organismo, ¿cómo está siempre? En movimiento, porque en funciones, está funcionando constantemente. Amén. Y esos son puntos que yo quería tocar y hacer claro para aclarar un poquito más el tema de lo que es los dones. Ahora, estos son dones repartidos a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo necesita que lo utilicemos de manera que edifiquemos al cuerpo. Es importante entender eso. Y por eso es que Él reparte como Él quiere. Él te da a ti lo que Él ve que tú necesitas. O él te da a ti conforme a como Él necesita usarte. Mejor dicho. Si Él necesita usarte y te va a llevar a un lugar, o te lleva a un ambiente, o te va a ubicar en un cuerpo, en una comunidad de fe, Él sabe la necesidad que tiene esa comunidad de fe, que somos nosotros. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos para seguir edificándonos, para seguir creciendo. Por lo tanto, Él mismo, por medio del Espíritu Santo, va a ir tocando, va a ir posicionando, va a ir acomodando todos los elementos dentro de lo que es su cuerpo para que funcione a cabalidad. Porque el cuerpo de Cristo no puede estar enfermo. Él es la cabeza. El hígado no puede estar malo, tiene que estar sano. El riñón tiene que estar sano. El corazón tiene que estar sano. Y usted quizás representa el corazón, otros representan en el hígado, otros representan cualquier órgano del cuerpo. Por lo tanto, tenemos que funcionar,
Porque si hay un órgano que no funciona dentro de este cuerpo, el cuerpo se enferma. ¿Me están siguiendo, hermano? El cuerpo completo se enferma. Por eso es importante entender la importancia que hay en lo que es la unidad, el propósito de los dones, que básicamente, principalmente es para edificar la iglesia, inclusive para testificar de la obra que Cristo está haciendo en esa comunidad de fe. Cuando alguien de afuera viene y visita una comunidad de fe como esta, por ejemplo, y los dones se manifiestan, es un testimonio para esa persona que viene. Por ejemplo, si hay alguien, y lo sigo repitiendo, que tiene el don de servicio, cuando la persona llega y ve que esa persona que tiene el don de servicio, sin nadie que le diga nada, sino guiado por el Espíritu Santo, va y le rinde un servicio a esa persona. ¿Qué tipo de servicio? Pues puede ser muchas cosas. Y esa persona sale edificada de allí porque dice, wow, qué mucho amor hay en esa iglesia. Y lo que vio fue una o dos personas que se activaron y fueron movidos por ese don y se acercaron a esa persona, hicieron algo que quizás yo no hice. ¿Entiende? Porque Dios lo tiene ubicado para ese fin, que cuando llega alguien, ¡pam!, la antena se levanta y algo se activa y le dice, vete, dale un abrazo, dale un beso, dale una bienvenida con calor. Y entonces, como es guiado por el Espíritu Santo, esa persona es impactada y es tan importante como el mensaje que vaya a predicar el pastor o el evangelista. Amén. Esa es la realidad, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. En 1 Corintios capítulo 12 y verso 11, Pablo dice lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él como él quiere. O sea, no como yo quiera. Amén. No es como yo quiera. Si fuera como yo quiera, pues entonces yo diría, no, como humano, pues mira, ¿a qué le toca ahora? No, ¿y a qué le toca después? Este no puede ahora, este todavía le falta, a este le falta aquí. Entonces yo empiezo a hacer una selección así, injusta. Pero quien reparte es el Espíritu Santo, que conoce, que ministra y que usa. Entonces, si tenemos a un hermano, una persona recién convertida o recién reconciliada y está buscando al Señor y ama al Señor, y al Espíritu Santo le place depositar algo especial en esa persona, nosotros no somos quienes para decir, hey, espérate, esto todavía no es tiempo, porque Él hace como Él quiere, dentro del marco bíblico, por supuesto. Porque una vez el hombre y la mujer están conectados con Dios, cualquier cosa puede pasar en el Señor. Esa conexión es lo que activa la multiforme gracia de Dios. Una vez estamos conectados con el Señor, la multiforme gracia de Dios se desplaza como quiera. Yo no lo puedo controlar, usted no lo puede controlar, porque es Dios el que está obrando. ¿Me están entendiendo, hermano? Así que cuando miramos en 1 de Corintios capítulo 12 y verso 18, entonces vemos que dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él como Él quiso. Por lo tanto, yo dije la semana pasada, si Dios lo trajo aquí a esta comunidad de fe, o sea, si usted está aquí en esta comunidad de fe, ¿quién lo trajo a usted? Dios. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces usted se pregunta, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Tanto lugar, ¿qué yo hago aquí? Pues la respuesta es claro. Pues Dios lo trajo a usted aquí, pero con un propósito. Recuerde que nunca Dios hace las cosas por hacerlas. Todo es movido con un propósito, con un fin prescrito. Todo lo que le pasa a usted y me pasa a mí tiene un propósito. Lo importante es reconocerle esa realidad y movernos en ese propósito. Yo me tengo que mover en ese propósito. Yo me tengo que mover y desplazarme en ese propósito para que la gloria de Dios fluya y los dones de Dios fluyan y el propósito de Dios fluya con libertad, y de esta forma yo puedo seguir creciendo. Pero tengo que reconocer que si Dios me permitió estar en un lugar y ubicarme en un lugar o sembrarme en un lugar, como usted lo quiera describir, es porque Él quiso, es porque hay un fin, es porque hay un propósito, es porque Dios te va a usar en algo en este lugar. Y ese es el espacio que tenemos que darle al Espíritu Santo. Ese es el espacio que nosotros como líderes tenemos que darle a todos y cada uno de los hermanos. Crecer, efectuar, moverse dentro de lo que Dios le dio,
Descubrir lo que Dios le dio. Mirar y observar las capacidades. ¿Dónde están las capacidades? Si esa persona no lo puede identificar, ayudarlo a identificarlo. Oye, qué bien tú cantas. Ah, no, yo canto, no, yo qué, pero cantas bien. Entonces todos los demás se dan cuenta que cantas bien, menos la persona que dice, no, yo. Entonces a veces predican. Oye, qué bien tú predicas. No, yo no sé nada de eso, yo no. Entonces, pero la gente van identificando, van viendo, van proyectando lo que ya Dios ha depositado, y a veces uno mismo no lo identifica, no lo puede identificar. Eso es importante dentro de la comunidad de fe, reconocer lo que Dios está haciendo con cada uno de los miembros del cuerpo. Amén. Amén. Así que Él sabe cuál es la necesidad del cuerpo y la que es práctico para el servicio de cada creyente. Él sabe, Dios sabe la necesidad de cada comunidad de fe. Usted se pregunta, pero tantas iglesias, tantos templos. Bueno, yo me atrevo a decir que Cristo visita toda y cada una de las comunidades de fe. Yo me atrevo a decir eso. ¿Cuántos se atreven a decir eso conmigo? Claro, claro. Si usted mira al Apocalipsis, ¿cuántas iglesias él visitó? Simbólicamente, o sea, simbolizando todas las iglesias. Pero ¿cuántas iglesias visitó Cristo? 7 iglesias. En las 7 iglesias entró. En las 7 iglesias evaluó. En las 7 iglesias dijo algo de esa iglesia. Cada una de ellas había una particularidad especial. Y él las vio, la evaluó y la señaló. O sea, Cristo entró. En una dijo, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. O sea, en una la puerta estaba cerrada. La puerta del corazón. La gente estaba ahí, pero no había espacio para el Señor. O sea, Cristo visita las iglesias. Cristo visita la comunidad de fe, porque todos somos un cuerpo. Todos funcionamos dentro de ese principio de que somos un cuerpo. Y por ello tenemos que entender y ser conscientes que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, se mueve entre nosotros, trabaja entre nosotros, y a veces encuentra resistencia. Lo cierto es que a veces encuentra resistencia, a veces nosotros resistimos el Espíritu Santo porque no queremos desarrollar, no queremos crecer, no queremos poner en práctica lo que Dios nos dio. Así que descubrimos el don que tenemos cuando miramos hacia atrás para analizar nuestra trayectoria y ver dónde nos hemos destacado más desde el punto de vista espiritual. Cuando usted mira para atrás y usted dice, wow, Dios me llevó a este lugar, di un estudio y me llevó al otro y otro estudio, y usted analiza y te dice, Dios me usó. O fui a tal lugar y prediqué, y al otro lugar y prediqué, y usted analiza eso y usted reconoce, Dios me usó. Usted participa en la iglesia, usted le dio una oportunidad para una clase y usted dio la clase fue bien efectiva, y luego pasa 2 días y usted mira para atrás y dice, wow, di una clase, sentí que como que tenía libertad para hacerlo. Entonces todas esas participaciones, todo eso que usted hace dentro de la iglesia, es lo que usted tiene que ir evaluando para mirar para atrás, para poder identificar cuál es el don que Dios ha depositado en usted y trabajar en ello, trabajar en ello. Si es de enseñar, procure entonces posicionarse para que pueda seguir enseñando. Si es el de predicar, pues procure posicionarse para que lo sigan utilizando en la predicación. Pero no podemos dejar morir lo que Dios depositó en nosotros por miedo, por temor. Porque si Dios lo dio ahí, lo puso ahí, es por un propósito. ¿Para cuál es el propósito? Para la edificación del cuerpo. Su mensaje va a ser de bendición. Su enseñanza va a ser de bendición. Su cántico va a ser de bendición. El ministerio que Dios comparta con usted va a ser de bendición. Pero tenemos que ponerlo en función con esa visión clara. Con esa visión clara. Así que, ¿cómo identificamos el don que Dios ha depositado en nosotros? Pues mirando para atrás, evaluando nuestras propias acciones, lo que hacemos, lo que enseñamos, si predicamos, si cantamos, si es de limpieza, si es de servicio, si es lo que sea, ¿no? Dentro del cuerpo de Cristo, usted va a identificarse con eso y usted va a decir, si es de oración, si Dios le dijo, yo quiero que tú ores, y Dios te usa ahí, pues tiene que identificar ese regalo que Dios te dio y ponerlo en práctica. Porque cuando lo hacemos, es ahí donde comienza a crecer. Y es ahí donde Dios comienza a añadir otros dones. Amén. A añadir otros dones. Porque tiene que haber unas prácticas, tiene que haber un reconocimiento de lo que tenemos, ponerlo en función para que Dios entonces nos siga usando
de una manera efectiva para beneficio del cuerpo de Cristo. Así que los dones son descubiertos y desarrollados por medio de la actividad. No puede haber inactividad. Dios nunca ha sido un Dios de inactividad. Dios siempre ha estado activo desde el principio. Desde el momento que el hombre pecó, es más, desde el huerto del Edén, Dios está activo. Quiso delegar una responsabilidad sobre el hombre falló. Pero una vez el hombre falla, Dios se activa en toda la trayectoria de la historia bíblica y está en movimiento, está desplazando, moviendo, poniendo, quitando, moviendo el pueblo, revelándose al pueblo, hablándole al pueblo, moviendo los montes, moviendo las nubes, moviendo las aguas, abriendo los surcos, abriendo los ríos, derribando las murallas, haciendo Dios moviendo siempre a través de la Escritura, con el propósito precisamente para que la iglesia, una vez la iglesia es alcanzada por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, entendamos también que también debemos ser un cuerpo en movimiento, seguir ese principio. Para eso Dios llamó a la iglesia. Por eso entonces Cristo le dijo, como dije al principio, a la iglesia: enciérrense en el aposento y no salgan de ahí. Oigan bien, y no salgan de ahí hasta que no sean revestidos del poder del Espíritu Santo. No se atrevan a salir de ahí. Ellos obedecieron, recibieron, y una vez salieron, se regó la tierra con el evangelio. Persecuciones, pero predicaciones. Muerte, pero insistían y predicaban y evangelizaban. Y no había quien lo detuviera. No había nadie. Ni Nerón, ni ninguno de estos hombres que se levantaron pudieron detener la iglesia. Porque lo que operaba en ellos era más grande que lo que operaba en el mundo, en las circunstancias que los empezó. Pero la iglesia reconoció eso. La iglesia actuó en fe. Porque cuando Cristo le dijo: vayan al aposento y quédense allí, ¿qué hicieron ellos? ¿Se fueron de shopping? ¿Se fueron a leer libros? Se metieron allí y no salieron hasta tanto no fueran. Ellos obedecieron. Entonces hay que obedecer para que Dios nos use, para que Dios nos dé lo que queremos. Tenemos que obedecer el llamado del Señor. Amén. Si queremos descubrir lo que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros, no nos podemos rehusar a aceptar las oportunidades que surgen dentro del cuerpo de Cristo. No debemos de rehusarnos, debemos de aceptar servir, porque cuando servimos, ahí se activa lo que Dios ha puesto en nosotros y después nos damos cuenta: wow, qué bien me quedó esto. Las hermanas que cocinan, las hermanas que sirven, los hermanos que trabajan, que predican, que ministran, todo eso le queda bien. El hermano que guía la guagua, que maneja la guagua, alaba a los que vive. Y Dios le da la capacidad, la fuerza. Mientras tú y yo estamos en casa ya con las piernas trepadas el hombre está llegando aquí guardándola, pero Dios le da una capacidad, una paciencia a él para ello y provee lo necesario. Amén. Porque Dios es un Dios de justicia. Dios no se queda no se queda con nada de nadie. Dios recompensa. Dios no es injusto, como dice Hebreos capítulo 6, que Dios no es injusto para olvidar la obra que cada cual hemos hecho en esta tierra. Creo que Hebreos 6:10. Así que Dios está envuelto en nuestras vidas, está moviéndose en nuestras vidas. Pero es importante que nosotros pues activemos eso. Y yo podría decir con toda confianza, con toda fe, con toda certeza, que lo que nuestro hermano Ángel está haciendo no queda sin recompensa. No queda sin recompensa. Dios le va a bendecir, Dios le va a dar salud, Dios le va a dar mucho más de lo que él espera. Porque la labor que él está realizando es tan importante como la que yo estoy realizando aquí. Es tan importante como la que usted está realizando aquí. Que es llevar a los hermanos, buscar a los hermanos. Porque de lo contrario los hermanos no tienen con quién venir. ¿Ven? Así que todo y cada uno de nosotros somos importantes. Somos una pieza importante. Nada y ni nadie debe sentirse menospreciado en un cuerpo, en una comunidad de fe. Todos tenemos la oportunidad. No importa la edad que tú tengas. Nunca usted diga: ya yo estoy viejo para eso. No, hermano. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando se enfrentó a la montaña? ¿Cuántos años? 86. 86 años. Pero Caleb dijo: estoy tan fuerte como el día en que entré y en que Dios me dijo que ese territorio era mío. Mire qué cosa. Lo que hace una revelación de Dios. Cuando Dios te revela algo, cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa el tiempo que haya pasado, Dios lo va a cumplir. En el momento
menos esperado, si tú estás posicionado, Dios lo va a cumplir, aunque estés achacosa, aunque estés achacoso. Pero Dios te va a dar la fuerza para ejercerlo. Y vas a sentir la misma fuerza que tenía en el momento que Dios te inquietó para pedirlo. Aquí no hay fecha de expiración. Mi alma te alaba, Jesús. Aquí, hermano querido, quien determina lo que va a hacer con nosotros es Dios, no es la edad. No lo son los achaques que usted tenga. Es Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y eso, amado, es lo que nosotros tenemos que entender. Esos son los milagros, el mover milagroso que Dios hace en el cuerpo de Cristo. Por eso las comunidades de fe son tan importantes. Por eso nos gastamos enseñando, exhortando, motivando. Porque hay un misterio escondido dentro de la comunidad de fe que no se puede entender allá en el mundo. Las cosas que pasan aquí, las cosas que suceden en la comunidad de fe, donde la gente ora, donde la gente busca a Dios, donde entendemos lo que es el cuerpo de Cristo, son misterios que se mueven, que muchas veces no tienen explicación. ¿Cómo Dios las hace? No lo sabemos. Lo importante es que sepamos que es Dios el que lo está haciendo. ¿Cómo Dios puede usar a una persona anciana o ciega en algo tan extraordinario? Pues Dios, esa es la especialidad de Dios, porque Dios es poderoso y su gracia se mueve de una forma que dice, la multiforme gracia de Dios se desplaza y se mueve como Él quiera. Por eso entonces Caleb dijo, estoy tan fuerte y enfrento a los gigantes, no me importa, porque ese monte me lo dio Dios a mí. Amén. Así que cuando Dios te da algo a ti, mi alma alaba al Señor, usted tiene que defenderlo con alma y cuerpo. Esto Dios me lo dio a mí y esto yo lo voy a poner en práctica. El diablo me ha empujado, el diablo ha violentado mi vida, pero en el nombre de Jesús yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, porque estos gigantes se tienen que caer, porque Dios es el que pelea por mí. Para ello es importante que nosotros entendamos, logremos identificar lo que Dios nos dio a nosotros. No lo dejen morir. Yo no puedo dejarlo morir. Tan pronto lo ponga en práctica, Dios lo va a multiplicar. Y va a ser de bendición. Puede ser de bendición a los niños, puede ser de bendición a los adultos, puede ser de bendición a los ancianos. Usted no sabe. Amén. Nunca diga, yo no tengo la capacidad para hacer eso. Primero procure lo que Dios ha depositado en su corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso la Biblia dice que de lo más vil, lo más menospreciado de la tierra, escogió ¿quién? ¿Quién lo escogió? Para avergonzar a quienes, a los sabios del mundo. Es decir, que Dios hace como Él quiera. Usted y yo no podemos decir, no, yo no sirvo para esto porque yo no tengo capacidad para eso. Está limitando a Dios. Estás enterrando algo que Dios quizás te está dando. Identifícalo, trabájalo. Primero practica. Y si usted quiere, usted siente, usted quiere descubrir algo y dice, déjame predicar, voy a buscar. Y usted pasa a predicar y predica 2 o 3 veces y no le sale. Pues usted descubrió algo. Descubrió que ese no es su... ¿Sí? ¿Verdad? Es que es así. ¿Sí? Entonces, cuando usted descubre eso, ¿usted qué va a hacer? Pues voy a buscar otro. Entonces el Espíritu te va guiando. Claro, el Espíritu reparte como Él quiera. Pero en nuestra desesperación, pues tú sabes, uno... Entonces, pues pasa a cantar. Y si tú cantas y hay más gallos que gallinas y todas estas cosas, pues usted dice, tampoco es lo mío. Eso quizás Dios te quiere para servicio. Quizás Dios te quiere para que ayude a Ángel. Quizás Dios te quiere para que ayude con los niños. Quizás Dios te quiere para que ayude con los caballeros. Quizás Dios quiere que ayude, no sé. Hay tantas cosas en la iglesia. ¿Cómo? Sí, o interceder, orar. Que ahí donde Dios te usa y se mueven las montañas. Mientras yo estoy aquí rompiéndome la cabeza, Dios te usa en 5 minutos y se despeja la pista. Eso hace Dios. Cuando hay personas que Dios escoge para interceder por las iglesias, y en todas las iglesias, todas las comunidades de fe, hay gente que oran y Dios los escucha así. Porque tienen eso, porque eso Dios se los entregó. Mi alma te alaba, Jesús. Para edificación de esa comunidad de fe donde están. Qué bueno es el Señor. Estoy sintiendo aquí. Bueno, pero tengo que seguir. Ahora, vamos con unos ejemplos. Queda un poquito de tiempo. Vamos con un ejemplo. En Hechos capítulo 6, versos 5, vamos a ver algo que queremos utilizarlo como una comparación, no breve, leve, ¿no? No vamos a entrar mucho en la teología de esto, pero simplemente queremos usarlo como un ejemplo. Bien, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de ¿qué? ¿Y de qué más?
¿Y a quién más? A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué estaba pasando en este escenario? No, ¿qué estaba pasando? Sí, hubo murmuración, pero antes de eso, que estaban sirviéndole a quienes. Había un escenario donde había unas viudas y donde estaban dándole qué. Estaban, o sea, había una discriminación, pero había un servicio, pero dentro del servicio estaban discriminando a las otras, Entonces hubo un caos. Aquí está pasando algo. Espérate. Esto va a apagar aquí. El fuego va a apagar. Entonces se reúnen y ellos deciden. Vamos a ver. Vamos a la palabra. Porque necesito el 6. Sí, yo sé que es el 6, pero verso. Estamos en el 5, pero le puse allá solamente el 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los quienes. Los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas. ¿Las viudas de quiénes? De los griegos. En la distribución ¿qué? Diaria. ¿Cómo sigue diciendo? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, el grupo que estaba ahí, los discípulos, y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. O sea, estamos dedicados a la palabra del Señor, no podemos estar metidos en estos revoluces. Tenemos que dedicarnos, enfocarnos. Es importante reconocer la labor que cada uno tenemos. Entonces dice, para servir a las mesas. No podemos dejar la palabra de Dios para servir a la mesa. Pero ¿era importante servir a la mesa? Sí, era importante. ¿Era importante la palabra del Señor? Sí, los 12 era importante, pero había que establecer un orden. ¿Cómo sigue diciendo? Buscad pues hermanos de entre vosotros. ¿De dónde iban a buscar hermanos? De entre el mismo grupo. Entonces hay unas especificaciones. Dice: vosotros 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora está ahí. Simplemente quise que ustedes pues tuvieran claro el contexto de la lectura. Lo que quiero señalar, que dentro de lo que señalaron había uno que se llamaba como Felipe. Y Felipe aceptó. ¿Cómo? Seguro que sí. Pues ellos buscaron. Sí, ¿cómo sigue diciendo? Vamos al próximo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de las palabras. Así que hay gente que Dios ha llamado para orar, para interceder y para exhortar a otros la palabra del Señor. Eso edifica el cuerpo. Edifica. Pues esas personas Dios los ha llamado para eso. Por eso es importante. Eso no es menos importante. Al contrario, la oración, el exhortar la palabra con personas, con amigos que se encuentren en el camino. Usted está representando una comunidad de fe, pero a la misma vez usted está proyectando lo que Dios ha depositado en usted por la necesidad que hay dentro de esa comunidad de fe. ¿Amén? Quizás esa persona con quien te está hablando, Dios la quiere ubicar en esta comunidad de fe, pero te va a usar a ti en ese don para que tú puedas brindarle esa ayuda y esa persona pueda venir aquí y ser de bendición con todos los demás dones que se estén manifestando en esa comunidad de fe. Por eso es importante los dones, porque donde termina un don, comienza ¿qué? El otro don. Que es así. Ese es otro tema, pero más adelante. Entonces, ¿cómo dice el 5? Agradó la propuesta. ¿Agradó o no agradó? Agradó la propuesta a toda la multitud. Todo el mundo estuvo conforme, en mayoría. Entonces ahí es donde dice eligieron. Pero dentro de lo que eligieron a Felipe. Y Felipe, lo que vemos en el testimonio, aceptó la responsabilidad. No dijo: no, ahora no puedo. Mira que ahora tengo una alergia que me está matando. Tengo los achaques, me duele esto, aquello. No, Felipe dijo, fue uno de los que aceptó. Pero fíjense bien lo que yo quiero señalar. Felipe acepta esta responsabilidad, que parece una responsabilidad como en términos un poco vulgar, ¿no? En nuestro lenguaje, una responsabilidad boba. Servirle, pero eso lo puede hacer cualquiera. Servirle, eso lo puede ser. Mira, que está ahí en la esquina, haga tú eso. No, pero Dios le da importancia a todo lo que pertenece al cuerpo de Cristo. Y todas las piezas que se mueven dentro del cuerpo de Cristo tienen que estar cubierto bajo ese testimonio. Testimonio, fe y lleno del Espíritu Santo. Entonces Felipe fue uno de ellos. Entonces él aceptó, aunque pareciera una responsabilidad boba. O sea, una responsabilidad como, no sé,
Yo sé que las maestras que dan clase a los niños valorizan, porque yo antes, a mí se me hacía difícil dar clase a los niños, porque dice, yo no tengo la capacidad para darle clase a los niños. Pues ¿sabe qué? Pues ahí es donde Dios quiere que uno empiece, con los niños, porque entonces uno logra desarrollar dentro de lo que Dios le da a uno la tolerancia con los niños, porque no es fácil darle clase a los niños que no están atendiendo. Amén. Pero Dios te va dando capacidad y en ti va desarrollándose ese don de tal forma que los niños te ven a ti entonces eventualmente como un símbolo de especial, ¿no? Cuando llegan, reciben tu enseñanza, el consejo, y se va desarrollando una relación que es producto de lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Por eso es importante, con el permiso de lo que a veces decimos, ¿no? A veces se nos zafa y decimos, yo no puedo con esto. Claro, como humanos lo decimos. Pero tenemos que tener cuidado porque Dios nos mete en situaciones para ayudarnos en el crecimiento, para que maduremos y para que ese don se desarrolle y sea sólido. Y de tal forma Dios te puede ir llevando al próximo nivel dentro del cuerpo de Cristo, porque el propósito es que crezcamos, que nos edifiquemos. Porque esos niños que usted va a marcar ahí son los que más adelante, cuando sean jóvenes, dice, esa fue mi maestra. Y yo aprendí de esa hermana, yo aprendí de ese hermano. ¿Usted entiende? Así que, entonces, Felipe no ignoró la responsabilidad, aunque pareciera sencilla. ¿Y qué pasó? Pues lo que queremos decir, que cuando usted activa, cuando usted acepta oportunidades para servir, aun cuando no estén al nivel de tus habilidades. Quizá esto no, yo puedo yo atender las viudas, pero si yo sé más de eso. Mira, yo tengo el Espíritu Santo, tengo testimonio, tengo fe. No, mi nivel es otro. ¿Qué voy a estar atendiendo las mesas? Pero era ahí donde Dios los quería. Y Felipe aceptó. Pero mira el resultado. Como Felipe acepta, fíjate lo que pasa. En Hechos capítulo 8 y verso 5, entonces ahora vemos a Felipe que Dios le da un ascenso. ¿Cuántos alaban al Señor? Por obedecer, Dios le da un ascenso. Entonces Felipe descendió a ciudad de Samaria y les predicaba ¿a quién? Ahora lo convierte en un predicador. Ahora comienza a predicarle a Samaria. Y con su mensaje revoluciona a Samaria. ¿Pero por qué? Porque Felipe se atrevió a aceptar una posición o una responsabilidad que parecía insignificante, pero de ahí Dios lo eleva y lo posiciona a un predicador, impactando a Samaria. Estaba sirviéndole a las viudas, pero ahora está predicando la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando ponemos en función, cuando ponemos en práctica lo que Dios nos da, Dios comienza a elevarnos, a llevarnos a otros niveles dentro de ese cuerpo. Fíjense bien que en Hechos capítulo 8 y verso 29 vemos que entonces al mismo Felipe, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué era ese carro? ¿Quién estaba en ese carro? El eunuco. Entonces ahí el Señor no solamente lo envía a Samaria, impacta a Samaria, sino que ahora le da una encomienda de evangelizar a un etíope. Fíjense bien como qué cosa. Y sobre todo dice que el Espíritu Santo lo llevó. Así que Dios comienza a usarlo una vez pone en práctica y obedece y acepta la responsabilidad. Dios comienza a bendecir a Felipe. Comienza a ponerle en él otras habilidades, otras bendiciones. Y luego en Hechos capítulo 21 y verso 8 también vemos otra vez a Felipe. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, él ahora lo convierte en un evangelista. Empezó sirviéndole a la viuda y ahora es y fíjense bien, dice que era uno de los 7. Posamos con él. El mismo. Así que es importante, hermano, que entendamos que lo que Dios depositó en ti, algo hay en ti. Hay un don en ti, descúbrelo. Ora al Señor. Busca el pasado, lo que tú has hecho en la iglesia, pero nunca lo vas a saber si no pones manos a la obra. Si no sales, si no va a un hogar, predica. A lo mejor Dios te tiene para que ore por los enfermos en los hogares, para que se sanen. Quizá Dios te tiene para llevarte a los hospitales y que la gente se sane, pero no lo vas a saber hasta tanto no vayas. No vayas. Amén. Que el Espíritu reparte como Él quiera, pero te da, nos da.
El Espíritu Santo no va a despreciar a nadie. Pedro, que recientemente está con nosotros, la hermana Mercedes, que recientemente está con nosotros, y algunos otros hermanos, Lisandra, que recientemente está con nosotros, aunque lleva tiempito, pero en ellos también hay un depósito que ellos tienen y nosotros tenemos que ayudarlos a descubrir. ¿Cómo? Pues dándole oportunidades, dándole parte en un momento dado, que ellos se manifiesten. La primera vez que a mí me pusieron a predicar, recuerdo aquí en esta iglesia, fue el pastor Vicente Romero, hace años, que a mí me temblaban las rodillas. Y yo, cuando pasé a predicar, a mí se me olvidó todo lo que yo iba a decir. Todo lo que iba, la primera vez. La segunda vez que me ponen a predicar en la casa de nuestra hermana Masí. Hace años. Un mensaje evangelístico. Miren, ni que a mí. Pero yo llego allí y me trasnoché. Tuve toda la noche estudiando unos libros que vendían los adventistas. No sé cuántos vieron esa es una enciclopedia que tenían los adventistas, que tenían los muñequitos y entonces la lectura. Entonces yo, para poder entender, imagínate, yo vine a Estados Unidos y no sabía hablar mucho español. Y entonces yo compré esa enciclopedia para poder desarrollar el mensaje de la Biblia. ¿Sí? Y lo leí, lo releí, esa historia, y parecía un nene chiquito detrás de los libros esos. Pero cuando llegué allí, amado, Dios me dio ese mensaje que fue de bendición. Y ahí yo descubrí, yo dije, wow, me gustó esto. Porque dentro de los minutos que pude predicar, hubo un resultado. Y de ahí yo comencé a descubrir que Dios me estaba preparando. Dios me estaba dando algo especial. Pero eso solamente surge cuando está la oportunidad. Pero cuando la oportunidad surge, tenemos que ser dirigentes. Tenemos que ser buenos administradores de eso que Dios nos da. ¿Y cómo somos buenos administradores? Pues siendo persistentes con eso. No podemos hoy hacerlo y mañana decir, ay, hoy yo no tengo ganas de hacerlo. Porque una vez el don está en nosotros, no es cuestión de ganas, sino de llamado. Y ese llamado debe de arder en nosotros. Amén, hermano. El mismo principio se aplica a la vida de Esteban. El mismo principio. Esteban fue llevado, se le encomendó una responsabilidad. Y la Biblia le especifica con claridad de Esteban. Dice que fue un hombre lleno de ¿qué? De fe y lleno del Espíritu Santo. Pero Esteban no se arreguindó de eso. No, vamos a servir. ¿Cómo no? Vamos a servir. Sí, hay un término que usan por ahí, con mucho respeto, ¿no? Pero lo aplicamos todos nosotros. Dice que el que no sirve, no sirve. Eso lo dicen por ahí, ¿no? El que no sirve, no sirve. La realidad es que Esteban valorizó eso, el servir. Pues yo, ¿por qué no voy a servir? Claro que voy a servir. Sin prejuicio alguno, voy a servir. Entonces, como Esteban estuvo dispuesto a hacerlo, igual que Felipe, igual que los otros, pero estoy aquí resaltando estos nombres porque se repiten en la historia. Dice que una vez Esteban se posiciona y aplicando el mismo principio, dice que él ministró a las viudas con gran fe y lleno del Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 1, el 7 y verso 1 en adelante, no lo vamos a leer completo porque es del 1 al 53, Esteban da uno de los mensajes más contundentes, poderosos. Imagínense, desde el 1, verso 1 al verso 53, Esteban predica un mensaje que conmueve a la gente. El mensaje fue tan contundente que los líderes dicen que los dientes les restrillaban los dientes. Porque le dio coraje de que él hablara de un Cristo que había resucitado, que ustedes lo mataron, que ustedes son desobedientes, que tú seas una generación y qué sé yo qué más. Entonces, como consecuencia de eso, Esteban es apedreado. Pero antes de ser apedreado, por ser un servidor, dice la Biblia que Dios se le revela a Esteban antes de ser apedreado. Y dice que vio los cielos abiertos y que ¿a quién vio sentado en el trono? A Dios sentado en el trono. O sea, Esteban no vio a Dios sentado en el trono cuando lo apedrearon. Esteban lo vio antes de ser apedreado. Su experiencia fue contundente. Quiere decir que cuando nosotros ponemos en práctica lo que Dios nos da a nosotros, Dios nos va a dar revelación. Dios nos va a dar lo necesario. Dios va a contestar. Mira, hay muchas peticiones que no han sido contestadas en nosotros porque no hemos asumido la responsabilidad que Dios quiere que asumamos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Y así pasa, amados hermanos. Así que Esteban fue un gran testigo y murió como un testigo con mucho valor. La fidelidad en oportunidades lleva a otras oportunidades, oportunidad tras oportunidad. Por eso quise traerle esto en esta noche. Yo quiero mostrarles una comparación que es interesante hoy en esta noche.
entre algunos de los dones espirituales y algunos mandatos que Dios dio por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Estamos hablando de dones espirituales y mandatos que Dios dio a la iglesia. La importancia de conocer cuáles son esos mandatos es la que nos posiciona para que los dones se activen en nosotros. Porque tenemos que valorizar, como hicieron estos hombres, un mandato de servir. Porque Cristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para ¿qué? Para servir. Ellos aprendieron ese principio. Antes de cualquier otro ministerio, ellos entendieron, nosotros tenemos una responsabilidad. Si estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos fe, tenemos que hacer como hizo nuestro maestro, servir. Antes que nada. Y ellos entendieron ese principio. Entonces, nosotros para entender, para valorizarlo, para activar en nosotros los dones del Espíritu Santo, tenemos que entender la diferencia en lo que es los dones del Espíritu Santo y unos mandatos que Dios nos dio, que tenemos que poner en práctica independientemente tengamos dones o no. ¿Me están entendiendo? Y vamos a ello. Ahora, los dones dados a algunos hermanos se reflejan en la parte de la administración. Pero cuando miramos en los mandatos dados a todos los creyentes, miramos a Gálatas 5, verso 13, que es el mandato de servir unos a los otros. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para ¿qué? La carne, sino que servíos por amor los unos. Eso es un mandato. Eso es un mandato. Aunque dentro de los dones está esa parte de ministrar. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que no podemos esperar tener un don para hacer esto. Tenemos que servir, porque es un mandato del Señor, independientemente tenga el don usted o no lo tenga. ¿Me están entendiendo? Porque una vez entendamos esto y pongamos en práctica eso, lo demás viene en conexión. Pero esto es un principio. También tenemos el don de la exhortación. Pero sin embargo hay un mandato bíblico que nos llama a nosotros a exhortar, que es en Hebreos capítulo 2, 10, verso 25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. Entonces es un mandato, no es un don. O sea, es un don, pero no tenemos que esperar el don para poner en práctica este mandato, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por lo tanto, la exhortación constante aquí es, hermano, los tiempos del fin se acercan. Por lo tanto, hay que asumir una posición, no dejando de congregarnos. Pero mientras nosotros le estemos dando el primer lugar a otras cosas en nuestras vidas, pudiendo llegar a congregarnos, pues mire, estamos desplazando bendiciones para nosotros y no va a haber crecimiento, hermano, en nosotros. Nos vamos a paralizar. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Usted quiere crecer, pues tenemos que sacrificarnos. Pues este evangelio consiste en sacrificio. Los hermanos que están siendo perseguidos en diferentes partes del mundo, para poder evangelizar, tienen que pagar un precio. Y Dios los va a salvar. No por lo que hacen, sino por su integridad, por su amor, por su pasión al Señor. Pues nosotros tenemos que comportarnos igual, porque Dios nos ha dado tantas cosas a nosotros. Usted llega a su casa y comida. Si por poquito que haya, hay por lo menos algo. ¿Entiende? Dios, un carro, usted se desplaza en la isla y siempre hay momentos para disfrutar. Pero esta gente no lo tienen. No tienen esa oportunidad, sino que mueren sirviéndole al Señor. Entonces, yo creo que mayor responsabilidad vamos a tener nosotros en el momento que el Señor nos llame a cuenta. Por ello tenemos que entender la importancia de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos. ¿Cuál es el propósito de congregarnos? De mirarnos la cara a ver cuántas canas nos salieron. No, exhortándonos unos a los otros en amor, en amor, entre tanto y tanto más cuando veáis aquel día que se acerca. Así que eso tenemos que entender, que también es un mandato, que aunque se refleja en los dones, pero es un mandato para nosotros hacerlo independientemente usted tenga dones o no lo tenga. Amén. Y todos los tenemos. Igual que dando, el ser dadivoso, pues es un ministerio, es un don también, que luego vamos a estar tocando. Pero es un mandato bíblico, independientemente tenga usted ese don o no. Porque la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 9 verso 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador que alegre. Es un mandato. Sí, usted no tiene que tener no, yo no tengo el don de dar,
Pero sin embargo un mandato. Si usted quiere recibir los dones espirituales, tenemos que entrar en este principio bíblico de los mandatos que se nos fue dado a la iglesia, a cada uno de nosotros. Amén. Porque Cristo dijo: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, que en lo poquito que hagamos para el Señor con esfuerzo, Dios nos va a recompensar. Lo que usted y yo hagamos aquí no lo hacemos para que la gente nos premien. No, no, hermano, porque los premios no van a llegar. Y si llegan, siempre van unas quejitas, otras. Amén. Si llegan los premios, amén, gloria al Señor. Pero no trabajamos para los premios humanos. El premio máximo lo tiene Dios para nosotros, que ve los secretos, que ve el sufrimiento, que ve el sacrificio, que ve la abnegación de nosotros, lo que otros no ven, que ven las lágrimas, que ven el desgaste físico muchas veces por hacer la obra del Señor. Esa recompensa viene de parte de Dios, porque Él ve eso en los secretos. Amén. Así que Dios ama al dador alegre. Entonces cuando miramos el don de enseñanza, pues claro, dentro del mandato bíblico también está eso, ese principio que tenemos que ponerlo en práctica. Antes de pedirle dones al Señor, hay unas cosas que tenemos que poner en práctica. En Mateo capítulo 28, verso 19 dice: por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para quién es eso? ¿Para quién es ese llamado? ¿Quiénes somos nosotros? Yo, usted. Esa es la encomienda que tenemos. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estamos haciendo esto? ¿Por qué no estamos haciendo discípulos? ¿Por qué no estamos dentro de la comunidad donde nosotros vivimos? ¿Por qué no estamos extendiendo la mano? Digo, no es que ustedes no lo están haciendo, estoy hablando en general. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos fallando en eso? Quizás sea por eso que los dones no se manifiestan en nosotros, porque no estamos sembrando en fe y no estamos poniendo en práctica estos mandatos para que entonces los dones se mueven. Por eso Esteban logró lo que logró. Por eso Felipe logró los ascensos que Dios le dio, porque supo poner en práctica un mandato, y era de servir. De servir. Dios le bendiga. Entonces tenemos otro don, mostrando misericordia, que es un don también, una manifestación que el don produce en aquellos que lo tienen. Misericordia, que eso lo vamos a estar hablando más adelante. Pero en el mandato del Señor también hay un llamado a ser amable. A ser amable. Y dice en Efesios capítulo 4 verso 32, dice lo siguiente: antes sed benignos unos con ¿quién? Con otros, misericordiosos, que perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiere decir que es un mandato. Yo no voy a esperar que yo no tengo ese don. Ay, ¿por qué tú no perdonas? Yo no tengo ese don. ¿Me están entendiendo? Yo he escuchado eso en otros lugares. Pero ¿por qué tú no toleras? Yo no tengo ese don. Eso es para otra. Pues no, es un don. Es un mandato bíblico. Para tú recibir lo demás, tienes que aprender este servicio. Es parte de un servicio. Amar, perdonar, tolerar. No criticar a nadie. No señalar a nadie. No tirarle fango a nadie. Amén. No, porque no estamos llamados a eso. Estamos para reconstruir, para ayudarnos mutuamente, para edificarnos unos a los otros. No para ver la falla, vamos a ver las cosas buenas. La falla pues la utilizamos como experiencia para mejorar, pero no para señalar, no para llegar a unas conclusiones de condenación. No, hermano. Estamos llamados a seguir este mandato si queremos que los dones florezcan en nosotros. ¿Me están entendiendo, hermano? Por eso la iglesia aprendió este principio. Y la iglesia entendió que el llamado principal es servir, y lo demás iba a ser acomodado, lo espiritual con lo espiritual. Dios le bendiga. Luego tenemos fe, el don de fe. Pero fíjense bien que aunque es un don, también es un mandato bíblico, que hay que caminar por fe. No tenemos que tener, yo no tengo ese don, no tengo el don de fe. Pero segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 dice: porque por fe ¿qué? Andamos, no por qué, por vista. Entonces, una vez nosotros hemos convertido, hemos entregado al Señor, nuestra forma de caminar cambia. Ahora andamos ¿por qué? Por fe. ¿Me están siguiendo?
Independientemente tenga usted ese don o no, que más adelante lo vamos a hablar. Dios le bendiga. Igual que el evangelismo. El evangelismo, dentro de los dones también, hay unos dones que nos dan la capacidad para evangelizar. Pero sin embargo, también la palabra del Señor lo muestra como un mandato para la iglesia, independientemente tenga usted ese don o no. En Hechos capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? Es un mandato. Y predicad este evangelio a toda criatura. Es un mandato que es para la iglesia, es para nosotros. Y una vez nosotros cumplamos con estos mandatos, los dones se van a manifestar en nosotros. Pero es necesario que entendamos eso, hermano. La iglesia no estamos llamados para ser pasivos, estamos llamados para ser activos, para entender que Dios nos ha posicionado con bendiciones. Si logramos cumplir estos mandatos, hay una gran posibilidad de que descubramos el don que Dios tiene en nosotros, como lo descubrió Felipe, como lo descubrió Esteban, porque obedecieron el mandato del Señor de servir, servir y servir. Y de ahí Dios comenzó a bendecirlo y a depositar en ellos dones especiales. La dedicación al llamado es importante. La dedicación al mandato del Señor es importante y es vital para la iglesia, para cada uno de nosotros. Por eso en Efesios capítulo 4, verso 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Es un ruego que hace el apóstol Pablo, que andemos, que vivamos una vida digna de vocación, como fuimos llamados. En 1 Corintios capítulo 12, el 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos ¿qué? Con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? Entonces, cuando usted soporta a alguien, ¿cuál es la acción que está poniéndose en efecto ahí? Usted está soportando. ¿Qué usted está soportando? ¿Qué es soportar la acción de otra persona? ¿Ah? ¿Aguantar? ¿Qué más? ¿A tolerar? O sea, aquí no hay un límite de tolerancia. O sea, aquí no es. Yo no sé cuánto experimentaron esto. Yo sé en Puerto Rico se practicaba. Cuando yo vivía en Aguadilla lo hacían mucho. Trazamos una línea. ¿A qué no pasa esa línea? ¿A qué no pasa esa línea? ¿A qué no? En punto de tolerancia. Si pasa, ¿a qué no vamos a entrar a puños aquí? Pues aquí no hay líneas. Aquí no hay nivel de tolerancia. Aquí el nivel de tolerancia desaparece. Porque nuestra tolerancia está en Dios. Y el Espíritu Santo nos da la tolerancia para soportar unos a los otros. Usted soporta muchas veces mi imprudencia, por así decirlo. Lo soporta no por mí, lo soporta por amor ¿a quién? A Dios. Y en ese proceso Dios le va a dar a usted bendición. Porque eso está en la palabra del Señor. Cuando soportamos unos a los otros, porque no somos perfectos, porque quizás yo haga una acción que a usted le molesta y yo no me di cuenta, pero usted me va a soportar a mí con amor y usted luego me va a ayudar a perfeccionarme, igual yo a usted. Pero ese es el mandato y ese es el principio bíblico, con toda humildad. Pero para tolerar tiene que haber humildad, tiene que haber mansedumbre para poder soportar. Pero si somos altivos no vamos a poder soportar, porque el altivo siempre dice: no, yo tengo la última palabra. ¿Entiende? Pero no, en el evangelio no debe ser así. Y claro, en una ocasión, en otra ocasión, todos en un momento hemos fallado en eso. Pero el Espíritu Santo nos va moldeando, nos va enseñando, nos va pasando por procesos en la vida donde entendamos que es importante la humildad, la mansedumbre, para soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén, hermano. Así que la dedicación al mandato es importante y vital para el crecimiento de nosotros. Por eso en 1 Corintios capítulo 12, entonces antes de estas palabras, Pablo exhorta a vivir dedicados. Antes de las otras exhortaciones que Pablo da en Romanos, que Pablo da en Corintios, Pablo
manda, exhorta a vivir dedicados. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida